El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Le invito a ubicarse en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 23 hasta el verso 26. Y vamos a conocer solamente una parte del tema, la ley espiritual de los Shedim, porque este es un tema bastante extenso. Pero aquí, hasta que el Señor nos permita, en estos minutos que a través de la web Él nos permite, para edificar, para consolar, instruir en justicia, para estar preparados para todo lo que requiera la obra del Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El Señor nos ha dejado esta enseñanza que contiene una ilustración, que tiene ciertos elementos. Es una ilustración que nos habla de una forma muy sencilla de una ley espiritual que opera en todas aquellas personas que después de actuar mal contra Dios o contra alguien más, no reflexionan, no piden perdón o han sido heridas y han decidido no perdonar. Esta ley espiritual que se activa cuando no hay perdón, la vamos a mirar hoy con un poquito más de detalle. Vamos a poner lupa en el pasaje, porque en la Biblia nosotros tenemos el mensaje de salvación. La Biblia no da muchos detalles, y aclaro, son muchísimos los detalles, subtemas que se desprenden de temas que son importantísimos. En la Biblia nosotros encontramos aproximadamente 120 asuntos. Un asunto es un tema general que la Biblia toca de Génesis hasta Apocalipsis. Ese asunto tiene muchos temas y cada tema a su vez tiene muchos subtemas. Así que en este caso vamos a abordar todo lo que, el asunto específico que vamos a abordar tiene que ver con lo que es la angelología. Y dentro de la angelología, a la luz de la palabra de Dios, quiero aclarar este detalle, hay otro subtema que es la demonología, porque la Biblia habla también de Satanás y sus espíritus inmundos. Entonces, en muchas ocasiones tenemos temas como este. Esto es una joya eterna. Las palabras de Jesús aquí en Mateo 5. Esto es una delicia para nuestro paladar. Pero hay mucho dentro del pasaje que si lo miramos a la luz de toda la palabra de Dios, a la luz de la experiencia, vamos a corroborar que hay una ley operando y que está descrita aquí de manera muy sencilla. Porque el Señor Jesucristo no estaba interesado en dar la letra menuda, sino en que el pueblo entendiera el valor del perdón y las consecuencias de no perdonar. Claro está, eso no quiere decir de que no haya una explicación más menudita, lo que llamamos la letra menuda, la letra pequeña. En cualquier contrato,
en cualquier uso de artefacto, promoción, siempre hay la letra pequeña. Bueno, en la Biblia hay bastantes asuntos y bastantes temas que tienen mucha letra pequeña. Quiero en esta hora dedicarme a explicar un poquito lo que es la ley espiritual de los Shedim, usando el pasaje de Mateo capítulo 5, verso 23, hasta el verso 26. Miremos con más detalle. Los Shedim son seres espirituales que, bueno, nosotros los consideramos demonios, pero en la cultura judía se considera demonios, pero también fuerzas espirituales de parte de Dios, que no necesariamente son espíritus inmundos. O podríamos llamarle bíblicamente ángeles. Ángeles, sí señor. De esta forma hay fuerzas de la luz y fuerzas de las tinieblas que están encargados de aplicar la justicia divina de forma muy exacta, Dios no se equivoca, en todas aquellas acciones que repercuten en el mundo espiritual, que es más real que el mundo físico y que nos afectan de una manera muy directa. De pronto hemos escuchado muchas enseñanzas acerca del perdón, pero este detalle que estamos mencionando es importante conocerlo para que nunca más se vuelva a escuchar expresiones como, por ejemplo, no perdono esto, jamás perdonaré que me hayan hecho X o Y ofensa, por muy grave que sea. O tal vez yo no voy a pedir perdón porque eso sería rebajarme, eso sería humillarme y yo no me voy a humillar delante de. Estas son acciones que muestran un orgullo, una soberbia, altivez, prepotencia con todos sus sinónimos de lo que una persona no debe hacer cuando se trata de ofensas, cuando se trata de perdón y de perdonar. Hagamos una corta oración. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Háblanos en esta hora, Dios, al corazón. Escribe este pasaje y el espíritu de esta letra en nuestros corazones. Moldea nuestro carácter, Señor, y ayúdanos a todos los que estamos acá, los que están en otra parte, todos los que escuchen hoy o en el futuro. Ayúdanos a perdonar y a pedir perdón como un acto de liberación, un acto de sanidad. Ayúdanos, oh Dios, a mirar el mundo espiritual como tú lo miras. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, decimos amén. Muy bien, pero ¿qué es la ley de los Shedim? La ley de los Shedim habla acerca de fuerzas espirituales que tienen el trabajo de atormentar el alma de personas que por tener un corazón duro deciden no actuar como Dios lo demanda. Esto es tan real para personas que no son cristianas como para personas cristianas. En el mundo espiritual no hay entidades espirituales de parte de Dios diciendo, bueno, este es evangélico, este es católico. No, allá no. Esto opera en el hombre. Obviamente, se supone que aquellos que somos cristianos, que estamos conociendo a Jesús todos los días un poquito más y estamos tratando de agradar a Dios, tenemos ventaja, porque sabemos lo que enseña la Biblia. Entonces, estos atormentadores del alma del hombre, que no son visibles al ojo humano, son personalidades espirituales con la capacidad de hablar al oído de una persona, inclinar su corazón hacia lo sucio y perverso, oscurecer el entendimiento, sus ojos espirituales, para que no tenga conciencia de pecado, siendo incapaz de ver las terribles consecuencias de su conducta. Mire, en el Salmo 10, ese salmo dice algo que debemos tener en cuenta. Las personas que no actúan bajo el temor de Dios están convencidas
y están convencidas por las mismas entidades que están a cargo de atormentar el alma de las personas. Dios, ellos dicen, a mí Dios no me va a llamar a cuentas. A mí Dios no me va a llamar a cuentas. Dios me va a permitir entrar en su presencia y no ha pasado nada. Dice el Salmo 10 que él dice en su corazón, Dios ha olvidado. Mire cómo piensa. Todo esto inducido por los Shedim, porque ellos actúan bajo la voluntad de Dios en todos aquellos que están lejos de la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo los podríamos llamar? Son los policías en el mundo espiritual. Teniendo en cuenta las proporciones del tema que estamos tratando. Un policía, después que esté capacitado, después que esté autorizado por el gobierno, puede ejercer su autoridad y su poder en todos aquellos que están alterando el orden público, violando la Constitución y pasándose por alto todas las reglas que el gobierno ha establecido para mantener el orden público en la ciudad, país, etc. Estos son entidades y según la ley espiritual que estamos tratando, ellos tienen el derecho de actuar en contra de aquellos que actúan mal, conociendo a Dios, sobre todo conociendo a Dios. Las reglas son diferentes para aquellos que no conocen a Dios. Entonces, bajo ese mismo engaño y tormento para aquellas personas que viven, ellos piensan que Dios no les va a llamar a cuentas porque dicen en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Cómo es que no lo verá? Por eso es que vemos personas que cometen crímenes horribles y después, de una forma cínica y abierta públicamente, ellos pueden agarrarse de cualquier excusa para ser comprendidos. En su mente piensan así. Ellos no piensan, por lo menos aquí dice el verso 6, Salmo 10, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio, Dios no me va a llamar a cuentas. Mire usted lo que piensan. Todo esto producto de la misma ceguera que estas personas sin cuerpo físico ejercen en aquellos que conociendo a Dios han decidido desobedecerlo. Ningún ser humano, ninguna persona viviente no conoce a Dios. Todo el mundo, dice la Biblia, por el solo hecho de observar la obra de Dios, su creación, la naturaleza, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que ya solamente por eso tienen el testimonio de que Dios es real. Además del hecho de tener una especie de chip interno con la que hemos nacido, para entender y conocer que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, de esta manera los Shedim lanzan a una persona hacia los efectos de las leyes espirituales. Ahora, para que entendamos un poquito más, espero explicarme mejor. En la vida física hay leyes naturales. Muchas de esas leyes han sido descubiertas por diferentes personas. Tenemos, por ejemplo, la ley de la gravedad. Tenemos la ley de la termodinámica. Hay una cantidad de leyes, podríamos mencionar ahora. Algunas todavía no han sido descubiertas, pero el hecho de que no hayan sido descubiertas no quiere decir que no estén operando. Están operando, y si algún físico me está escuchando, sabe que estamos hablando de algo que es completamente real. Las leyes físicas son reales. Por eso se estudian y se han descubierto. Ningún hombre las inventó, fue Dios. Por eso sabemos que el universo ha sido creado por un diseñador excelente, por un diseñador perfecto. Una especie de, podríamos decir que Dios es un ingeniero de la física en todos sus aspectos. Bueno, eso pasa en el mundo físico. En el mundo espiritual es igual.
Pero las leyes que operan en el mundo espiritual no son iguales que las leyes que operan en el mundo físico. Así que hoy estoy mencionando la ley de los Shedim. La ley de los Shedim. Vamos a mirar un ejemplo de la ley de los Shedim. Tenemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 23 en adelante, una historia impactante. Básicamente el rey tiene dos siervos. Un siervo que debe una gran cantidad de dinero y un siervo que debe menos cantidad de dinero. Miremos aquí, dice que el primer siervo debía 10,000 talentos. Este siervo clamó al rey y el rey le perdonó la deuda. Este mismo siervo, que fue perdonado por el rey, sale de la presencia del rey y se encuentra con un igual a él, un semejante a él, que le debía algo pequeño comparado con la deuda que él tenía con el rey. Pero dice la palabra de Dios que se agarró del cuello de su consiervo y le decía que le pagara, que le pagara. El siervo parece que no tenía, así que le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero este siervo, al que le habían perdonado 10,000 talentos, no quiso perdonar al que le debía una cantidad ínfima. Esto lo vieron los siervos del rey. Dice aquí el verso 31 de Mateo capítulo 18. Viendo sus siervos, sus consiervos, aquí entra en acción la ley de los Shedim. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Estos siervos son los Shedim, personas espirituales, vigilantes espirituales que están observando todas las acciones de nosotros, los seres humanos, hijos de Dios, creados por Él, unos redimidos por Él, otros todavía no han sido redimidos por Él. Ellos observan, ellos miran. Mire nuevamente, sus consiervos, es que esta es una parábola. ¿Cómo podía el Señor Jesucristo explicar una ley espiritual para un tiempo en que era difícil? Hoy nosotros tenemos un poquito más de entendimiento porque el Señor nos ha dado su Espíritu Santo y porque ya han pasado casi 2000 años tratando de explicar una parábola tan poderosa como esta. No es que tengamos más ventajas que los contemporáneos de Jesús. Así que debemos entender que el Señor está tratando de explicar una gran lección acerca del perdón, acerca de perdonar. ¿Y cómo lo hace? Lo hace como decimos hoy, con plastilina y lápices de colores. Esta es la A, esta es la B, esta es la C. De esta forma, aquellos que tenían el corazón dispuesto, entendían, yo no quiero ser el siervo que le debe 10,000 talentos y no perdonó al que le debía algo poquito. Yo no quiero ser ese siervo. Ellos de corazón entendían, otros preferían, a pesar de entender, no aceptar la enseñanza del Señor porque la consideraban muy elemental. Tenían un corazón muy duro. Aquí entonces tenemos a los consiervos, porque todos los seres espirituales son siervos de Dios. Y dice que se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Vámonos al plano físico y nosotros vemos las injusticias que ocurren en el día a día y no vemos a la gente que no tiene nada que ver con el siervo que debía 10,000 talentos. No tienen nada que ver con él, solamente ven las cosas que pasan y siguen su vida como si nada. Pero aquí vemos a los consiervos interviniendo.
O sea, en el mundo espiritual, estos seres espirituales que llamamos y conocemos, identificamos bajo el vocablo hebreo shedim, que es una palabra plural que habla de espíritus. Estos seres se encargan de llevarle la queja al rey, al Señor. No porque el Señor no lo sepa, sino porque ellos saben que Él es justo. Y de esta forma se aplica la justicia de Dios. Algunos dirán, en este mundo hay mucha injusticia. Sí, es cierto que hay mucha injusticia, pero Dios sigue sentado en su trono. Entonces, ¿qué pasa cuando los shedim se quejan delante del rey? El Señor no puede ir en contra de su justicia. El Señor actúa. ¿Qué hace entonces el Señor? El Señor dice aquí la parábola que lo llama y le dice, siervo malvado. Lo juzga enseguida. Tú eres un siervo malvado. Tú no eres bueno. Tú eres malo. Tienes una mala vida y estás dándole mala vida a los demás. Por lo tanto, dice que a pesar de que el siervo le rogó y el rey le perdonó, él no usó misericordia con sus contemporáneos, con sus semejantes. ¿Por qué no hiciste lo mismo? Así que lo último que vemos aquí, entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos. ¿A dónde lo entregó? ¿A quiénes? A los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Los shedim. Ahora, miramos aquí que le dice el Señor, hasta que pagase toda la deuda, o sea, los 10,000 talentos. Aclaremos un detalle, esos 10,000 talentos eran impagables para esta persona. Impagables. No se podían pagar. De la misma manera como usted y yo no podemos pagar la deuda que tenemos con el Señor Jesucristo. Él entregó su vida por nosotros, para que nosotros, creyendo en Él, tuviésemos vida eterna. Nosotros no podemos de ninguna manera hacer lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, ni tampoco tenemos la forma de pagarle. Imagínese. Entonces, la respuesta a ¿cuándo saldrá ese siervo de allí? ¿Sabe qué? Nunca. Nunca saldrá. Ahora miramos la parábola que el Señor Jesús narra en Mateo 5. Fíjese que es el mismo evangelista Mateo, Leví, el que está narrando los dos hechos. Dice aquí, no sea que el adversario te entregue al juez. Estamos en Mateo 5:25. No sea que el adversario te entregue al juez. El rey, en Mateo 18, es el juez acá. Y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, ¿cuándo va a salir? Nunca. Nunca va a salir. Podemos entonces decir aquí de una forma concluyente, ¿cuándo una persona puede alcanzar salvación si no perdona a sus semejantes? Si no pide perdón cuando tiene la oportunidad, nunca va a entrar. Hay personas condenadas en el infierno, personas muy buenas, justas con todos los demás, a su opinión, de acuerdo a su opinión, pero que decidieron no perdonar una ofensa y se perdieron por eso. Y hasta el día de hoy todavía sigue pasando así. ¿Por qué pasa eso? Por la ley de los shedim. Ahora miremos el pasaje, Mateo 5:23, con más detalle y vamos a poner la lupa. De acuerdo a lo que tenemos aquí, vamos a ver 4 situaciones espirituales que suceden en nuestra vida por no perdonar. 4 situaciones espirituales que suceden en nuestra vida por no perdonar o por no pedir perdón. En primer lugar, ninguna ofrenda paga tu libertad si no perdonas. Dice el pasaje, si traes tu ofrenda al altar. Si traes tu ofrenda al altar. Bien,
Si has ofendido, si estás herido, estás lleno de rencor, odio, y has decidido no perdonar, no pienses que ningún valor económico aquí en la tierra puede pagar tu entrada al cielo. Mientras tengas activa en tu vida la ley de los Shedim, ninguna ofrenda te va a llevar al cielo. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, del altar, allí donde estás parado, en la iglesia, en el lugar donde tú llevas tu ofrenda pensando, Señor, bendíceme, Señor, ábreme puertas, Señor, abre las ventanas de los cielos sobre mí, sobre mi casa, bendíceme, Señor. Resulta que del altar vas a terminar en la cárcel. Por eso hay que revisar nuestra vida y ver qué deudas pendientes tenemos por pagar antes de que seamos echados en la cárcel, con todo y ofrenda. En segundo lugar, nos dice el Señor Jesucristo, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mire, qué expresión tan... esto es algo que pone realmente a pensar, estremece. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Aquí está operando ya la ley de los Shedim. Ellos están listos para actuar. Pero el Señor te está dando la oportunidad, antes de que se active esta ley, porque las leyes espirituales se activan igual que en la ley física, que las leyes físicas. Allí te acuerdas, ¿sabes qué? Olvídate de eso de orgullo, esto aquí no funciona. Olvídate de eso, es que me da vergüenza, olvídese de eso. Olvídese de eso, es que me da pena. Olvídese de que es que está muy lejos. Olvídese de los razonamientos. No, pero es que él pegó primero o ella pegó primero. Olvídese de eso. Aquí no se trata de quién pegó primero. Aquí se trata de que tú no caigas en la cárcel de los Shedim. Eso es lo céntrico aquí. Porque con todos tus razonamientos vas a terminar amargado allá en la cárcel de los Shedim por no perdonar. Por no hacer lo que el Señor te está dando la oportunidad aquí para hacer. O sea, el Señor te está dando tiempo. Él ha detenido el reloj de esa ley de manera milagrosa para que tú hagas lo correcto ante los ojos del Señor. Ese es el punto central aquí. Ahora, vamos a mirar. ¿Quién hace recordar a una persona de que tiene una deuda con el Señor? ¿Quién? ¿Quién es el que nos recuerda? ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Así es. Nosotros tendemos a olvidar lo que nos desagrada. Es una forma, un mecanismo de defensa para no afrontar situaciones que queremos como que borrar, que pasaron. Pero el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo te lo recuerda. Y llegas allá al altar, llegas a la iglesia, tienes tu diezmo bien armado, con su fecha, su cantidad, vas tú feliz. Y en ese momento el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que desde el momento de la ofensa está el Espíritu Santo allí. ¡Ey! Tienes una deuda. Tienes que ponerte al día. Mira, no llegues así. Tienes que actuar. Haz lo correcto ante los ojos del Eterno. Mira cómo debes hablar. Y ya en el último instante, cuando la persona ya va a depositar la ofrenda, ese es el momento que menciona el Señor. No quiere decir que la persona no se ha acordado anteriormente. Lo que quiere decir es que hasta el último momento, antes de depositar la ofrenda, tienes la oportunidad de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque en el momento que tú depositas la ofrenda, esa ofrenda es un testimonio delante de Dios de que has decidido no arrepentirte. Pero esperas bendición. Esa ofrenda se constituye en una evidencia en tu contra. Estamos hablando aquí de una forma como si estuviéramos delante de los tribunales del cielo. Hay gente que le tiene más miedo a los tribunales humanos que a los tribunales celestiales, y debe ser a lo contrario. La palabra de Dios dice que el Espíritu es el que convence de pecado. Convence. Pero el convencimiento lleva una parte.
La otra parte la cumple la persona. En este momento estoy tratando, por medio de la palabra de Dios, de convencerte de que hay una ley espiritual que opera cuando no se perdona. Ahora la otra parte te corresponde a ti. Aceptar los argumentos que te estoy planteando. Aceptar y dejarte convencer. Cuando te hayas dejado convencer, entonces vas a hacer un repaso y vas a ir a pedir perdón o vas a perdonar delante del Señor a quienes te hayan ofendido. Lo mismo pasa, el Espíritu Santo espera que actúe conforme a lo que Él espera que haga, para no ser arrojado en ese estado de miseria que hay en la cárcel, bajo la ley de los Shedim. Dice además, la tercera situación a la que somos expuestos cuando no hay perdón. Somos culpables delante de Dios. Mire lo que dice aquí el Señor. Anda, reconcíliate primero con tu hermano. Anda, reconcíliate. Bien, la persona que no se reconcilia es culpable. Y la culpabilidad es una carga muy pesada para cargarla. Hay mucha gente en el mundo que si usted los viera, si los viéramos espiritualmente, veríamos enormes sacos, enormes cargas amarradas a la espalda para impedir que avancen, para impedir que puedan levantar sus ojos al cielo, por no perdonar. Eres culpable. Esa es la tercera situación. Qué peligro ser culpable. Porque los culpables no entran. Los culpables no reciben el perdón de Dios. Los culpables tienen una deuda y tienen que pagar por la ofensa cometida. Tenemos aquí, vamos a hacer una pequeña distinción aquí. El remordimiento es una cosa, pero el sentimiento de culpabilidad es otro. El remordimiento es ese sentido de no debí hablar, no debí actuar, no debí hacer esto, no debí hacer lo otro. Pero la culpa es el sentimiento de culpa delante de Dios. Una cosa es sentirte culpable por haber ofendido a una persona, pero otra cosa es cuando sabes que ofendiste al mismo Dios. Y hay gente que quiere hacer distinción. No, yo estoy molesto con alguien, pero con Dios estoy en paz. Eso es imposible. Primero hay que estar en paz con los que nos rodean para poder estar en paz con Dios. Y esto es importante. La psicología te lo va a decir de otra forma, pero aquí te lo está diciendo el Señor Jesucristo de una forma más sencilla. El Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice el salmista, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Medita, piensa, dale vuelta al asunto. No te enfermes por estar bajo la ley de los Shedim. No te enfermes por estar activa en ti la ley de los Shedim. No permitas que Dios se aleje de ti, esperando que tú des el paso que sabes que debes dar. Miremos la cuarta situación. La cuarta situación nos habla de que el conflicto ahora pasa del hermano al adversario. El conflicto pasa del hermano al adversario. Observe lo que dice aquí el mismo pasaje que estamos meditando de Jesús, Mateo 5, que dice, no sea que el adversario te entregue al juez. Fíjese que aquí no dice, no sea que tu hermano te entregue al juez. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, mire ya por dónde va, y seas echado en la cárcel, adversario, juez, alguacil, cárcel. Adversario, juez, alguacil, cárcel. Qué triste tener el poder, la oportunidad de pedir perdón,
de perdonar y no hacerlo por simple soberbia. Porque la ofensa que cometieron contra ti es mayor que la que tú cometiste contra Dios. Ese es el pensar de aquel que está bajo la ley de los Shedim. Esa cárcel que menciona aquí el Señor Jesucristo, mire, Isaías, el profeta, nos dice, el Espíritu Santo a través del profeta, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Jesús predica buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón, los que tienen el corazón roto, el corazón herido. A publicar libertad a los cautivos. ¿Libertad a los cautivos? Esto ya es familiar, ¿verdad? Y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué cárcel? ¿Cautivos? ¿Presos? ¿Cárcel? El Señor Jesucristo ha venido a enseñarnos que si Él está dispuesto a perdonarnos, nosotros también debemos estar dispuestos a perdonar. Si el Señor Jesucristo está dispuesto a sacarnos de la cárcel donde hemos sido lanzados por estos espíritus sin cuerpo físico que actúan en justicia, entonces yo también debo estar dispuesto a sacar de la cárcel a aquellas personas que tengo encarceladas en mi mente, aquellas personas que por causa del rencor y el odio los tengo atados, los tengo encarcelados. Y de esa forma, yo misma, me he mantenido atado, para no perdonar. El Señor Jesucristo vino para dar libertad, vino para traer sanidad, pero Él no te va a dar sanidad si primero tú no te sueltas esa carga, si primero tú no estás dispuesto a quitarte la carga de la culpa por haber ofendido o por estar herido. Dios te está dando la oportunidad. Dios te está dando la oportunidad de ir donde tu hermano y pedir perdón. ¿Por qué? Porque la única forma de que una persona salga de la cárcel es esta. De lo contrario, nunca saldrá. Porque pagarle al Señor por nuestros pecados es imposible. El único que pagó por nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Él es el único que tiene la capacidad de sacar de la cárcel, de libertar y de desactivar esa ley de los Shedim, de la vida de aquellos que decidieron no perdonar o no pedir perdón. Él es el único que nos ha dado libertad. Él es el único que nos ha sanado el corazón. Por eso podemos testificar hoy. Por eso podemos decirle al mundo, estamos en paz con Dios. No tenemos deudas con el Señor. Estamos en paz con Dios. Y como estamos en paz con Dios, fíjese que la palabra de Dios dice que el que está en paz con Dios, hasta sus enemigos Dios hace estar en paz con él. Bien, hemos decidido estar en paz con Dios. Y más bien, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros semejantes y confiar en la justicia divina para todas aquellas ofensas que nos hayan hecho daño en su momento. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Muchas gracias. Aquí estamos delante de ti dispuestos, Señor, a perdonar. Te rogamos, Padre, que traigas a nuestra memoria, por medio de tu Espíritu Santo, que traigas a nuestra memoria cualquier deuda que tengamos. Y si hemos llevado ofrendas a tu altar, diezmos, primicias, estando en este estado de deuda contigo, ahora te decimos, Señor, perdónanos, porque no hemos querido estar en esta condición espiritual delante de ti. No es nuestro deseo estar en esa condición de culpa delante de ti sin perdón. Perdónanos.
y recibe nuestras ofrendas de ahora en adelante. Ayúdanos a ser agradables ante tus ojos y desactiva, Señor, toda ley de los Shedim en nuestra vida y activa en nosotros tu presencia, tu Espíritu Santo en nosotros, para que nos siga redarguyendo, para que actúe en nuestra vida conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.